Capítulo 32. La victoria. El 11 de marzo, los 14 millones de ciudadanos en condiciones de votar podían optar entre 9 binomios presidenciales de diversas coloraturas ideológicas y políticas, aunque de edades y extracciones sociales bastante parejas. Paradójicamente, la fórmula del Frejuli, que contaba con el fervoroso apoyo de los más jóvenes, sumaba 135 años entre los 64 que el dentista Cámpora estaba por cumplir el 26 de marzo y los 71 del abogado Solano Lima. Un dato que favorecía el rótulo de conservadora, endilgado por el bisonte Allende a los portaestandartes de una propuesta que podía definirse más acertadamente como nacionalista, popular y democrática. Los radicales venían segundos en expectativas de voto y en edades. Ricardo Balbín tenía 68 y aspiraba a la presidencia por tercera vez. Antes había sido derrotado por Juan Perón en el 52 y por Arturo Frondizi en el 58. Lo secundaba el opaco Eduardo Gamond, 64, representante del radicalismo cordobés. Defendían un moderado control del Estado sobre la economía y el respeto por los derechos cívicos y las libertades públicas. La Alianza Popular Revolucionaria se insertaba en el espacio de centro-izquierda con el dúo formado por el veterano dirigente de la intransigencia Oscar Allende, 64 años, un médico de Banfield que había adquirido prestigio como gobernador de la provincia de Buenos Aires con Frondizi, y el cristiano de izquierda Horacio Sueldo, 49 años. El ex marino y ex ministro de Bienestar Social de la dictadura militar, Francisco Manrique, 54, y el abogado santafesino Rafael Martínez Raimonda, 48, que lideraba la derecha demoprogresista, expresaban un proyecto conservador populista que no desdeñaba el asistencialismo del Estado. Habían logrado el apoyo de varios partidos provinciales y conformado la Alianza Popular Federalista. La derecha liberal ortodoxa, que se presentaba como nueva fuerza, tenía como abanderado principal a Julio Chamizo, un self-made man de 58 años, de presencia tosca y palabra trabada. El candidato a vicepresidente era el ingeniero Raúl Ondartz, 57 años, que ya había secundado al general Aramburu en los comicios de 1963. En la lista de diputados, por Capital Federal, asomaba una mujer joven, egresada de ingeniería, que había heredado de su padre la avidez por el poder, María Julia Alzogaray. La extrema derecha antiperonista, que se presentaba bajo el rótulo del socialismo democrático, llevaba sin demasiadas esperanzas al profesor Américo Gioldi, 72 años, y al abogado René Balestra, 43. La derecha oficialista, que también utilizaba cosméticos centristas y había agrupado a varios partidos del interior, bajo el sello de la Alianza Republicana Federal, postulaba al brigadier Ezequiel Martínez, 49 años, acompañado por el bloquista sanjuanino Leopoldo Bravo, 54. El flanco izquierdo del espectro estaba cubierto por dos formaciones políticas lideradas por grupos trotskistas. La más radical y antiperonista era el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, que llevaba como candidatos al exsecretario de Alfredo Palacios, Juan Carlos Coral, 39 años, y a la atractiva obrera textil Nora Schiappone, 31, única mujer en las 9 fórmulas presidenciales. Un trotskista que había trabajado para el primer gobierno peronista, el historiador Jorge Abelardo Ramos, 52 años, encabezaba la fórmula del Frente de Izquierda Popular, escoltado por el dirigente obrero santiagueño José Silvetti, 33 años. La provincia de Buenos Aires, con un padrón cercano a los 4 millones de electores, gravitaría decisivamente en el resultado. Los peronistas eran fuertes en los 19 partidos del conurbano industrial, los radicales en los distritos rurales. Si bien los primeros eran fundamentales, la ausencia del frente en 20 partidos provinciales pertenecientes en general a la primera sección electoral generaban algunos temores en el cuartel de Oro y Santa Fe.
El tío, sin embargo, apostaba sin temor a su viejo colega, Oscar Videgain, el antiguo aliancista que había hecho una interesante evolución hacia un socialismo humanista y solidario y proponía una reforma agraria basada en el impuesto a la tierra improductiva. Un experimentado observador extranjero, el inglés Richard Gott, había pronosticado en las páginas de The Guardian que Cámpora tenía una buena chance de conquistar el 51% de los votos y que había crecido notablemente durante la campaña, desde ser considerado un títere de Perón sin ninguna capacidad de pensar o juzgar por sí mismo, a perfilarse como un hombre considerablemente honesto y digno. Su nota empezaba de manera muy curiosa. El mes de marzo de 1973 podría quedar en la historia como el momento en que los pueblos de América Latina decidieron elegir el camino del nacionalismo revolucionario. Otro observador nacional y al mismo tiempo extranjero o autoextrañado de la Argentina que había recreado en cuentos y bestiarios acababa de llegar al país desde el Chile convulso de Allende, agotado por las 12 horas que se había tomado el tren para atravesar la cordillera de los Andes. En la estación de Mendoza lo esperaba Osvaldo Soriano, que ya era un periodista conocido pero recién debutaba como novelista, y al que la opinión había premiado enviándolo al encuentro de uno de sus ídolos. Julio Cortázar se había ido antiperonista en la Argentina provinciana del 53 y regresaba a la del 73 a presentar su libro de Manuel, con esperanzas no desprovistas de reservas frente a ese Frejuli, al que veía como movimiento visceral de todo el pueblo argentino hacia una especie de encuentro consigo mismo. Con una de sus innumerables camisas azules de manga corta, impecablemente metida dentro de un pantalón claro, anteojos ahumados, mocasines de Guido y una medallita de la Virgen de Luján colgando de una cadena en el cinto, el tío se acercó a la cola de votantes ya cerca de la 1. La gente de Giles lo esperaba en la mañana temprano, pero él se atrasó yendo a misa y llevando a la familia a votar en Cucuyo, a 8 kilómetros de distancia, donde Nené y los chicos estaban empadronados. Un vecino medio contrera y zumbón conjeturó que había ido a la Basílica de Luján a rezar fuerte para ver si gana. Cuando apareció el candidato, su viejo amigo José Pérez hizo callar al Contrera y preguntó a los que hacían cola si tenían inconvenientes en dejar pasar primero al vecino más famoso de Giles. No hizo falta, porque el tío se empeñó en hacer cola como cualquiera, sin ningún sacrificio, gozando de la charla con la gente. Mientras aguardaba su turno, se le acercó un viejito sonriente que salía de votar. Don Héctor le dijo alegremente: «Hola, macho, ¿cómo anda?», y lo palmeó con tanto entusiasmo que lo hizo trastabillar. Después un periodista del diario uruguayo Ahora le pidió su estimación sobre el caudal de votos que alcanzaría el peronismo. «Le voy a contestar», respondió, «con una anécdota del general Perón, cuando le preguntaron lo mismo. Los radicales tendrán tanto», dijo, «los conservadores tanto, los socialistas tanto», y hacía llegar al 100%. Entonces le dijeron: «¿Cómo el 100%? ¿Y los peronistas?». Y él respondió: «Ah, no, peronistas somos todos». La gente festejó el humor de Perón y alguien recordó una anécdota que provocó nuevas carcajadas del personal. El sábado anterior, el conductor Cámpora había pasado un buen rato en el club Almafuerte bailando milongas con la orquesta típica del maestro Paladino. En los 20 minutos que estuvo en la cola, el doctor Cámpora tuvo que hacer de curandero y diagnosticarle un orzuelo a un chico del pueblo que votaba por primera vez. Luego salió hacia Buenos Aires para pasar primero por la sede de Avenida La Plata e instalarse después en el inhóspito conventillo del Frejuli, que se había convertido en un verdadero manicomio. En la capital, mientras tanto, los 3 presidentes de la Revolución Argentina que habían emitido su voto, el primero fue paradójicamente Juan Carlos Onganía. El hombre que no dejaba votar a sus conciudadanos se presentó en la mesa a las 8 de la mañana y tuvo que esperar 1 hora por madrugador. Otros votantes que pensaban como él se escandalizaron al comprobar que un hotel alojamiento ubicado en Sánchez de Bustamante, 1456, se había convertido en centro de votación.
Nunca estuve en un lugar de estos, dijo un señor delgado y bilioso, saliendo de un cuarto oscuro lleno de espejos. La escasa práctica cívica prohijaba toda clase de peripecias, el votante que buscaba la urna dentro de un armario, la dama que exigía entrar con su pequinés y el bicho irrespetuoso que orinaba en el recinto de la democracia, el padre joven que traía al hijo pequeño para que supiera cómo era aquello para cuando le llegara la hora de votar, el generoso que metía 2.500 pesos en el sobre del voto pensando que un donativo podría ayudar al nuevo gobierno. En Rosario sufragó una anciana de 107 años que no quería perderse ese gran día. En Torkins, a 80 kilómetros de Bahía Blanca, votó por primera vez en la historia un malvinense, Santiago Douglas Steele. Eran expresiones singularizadas de un fenómeno global. Después de una veda electoral de 8 años, los argentinos salieron a votar masivamente con indudable entusiasmo. En la villa de Retiro, durante la tradicional misa de los domingos, el padre Carlos Mujica dedicó el sermón a los comicios. Roguemos a Dios que nos ilumine y que el gobierno no nos meta la mula. Con líneas telefónicas conseguidas por los muchachos del sindicato, la computadora de luz y fuerza, el aparato informativo y comunicacional de IPS y un batallón de entusiastas militantes que habían ocupado el tercer piso de Oro y Santa Fe, tratábamos de ayudar a Dios. En las primeras horas de la tarde, con sus comercios rigurosamente cerrados, la avenida Santa Fe bostezaba una falsa siesta, que era vigilia. Poco después de las 6 se fueron arrimando algunos curiosos atraídos por el gran despliegue de los equipos de exteriores de los canales de televisión. También empezaron a llegar los primeros partidarios, deseosos de festejar un triunfo. Quedaban por descontado y se toparon con un cerco policial que fue haciéndose cada vez más denso y amenazante. A esas horas las radios solo proporcionaban el porcentaje de votantes que había superado el 85%. En el portal, 4 compañeros de la JP, identificados con brazaletes rojinegros, controlaban rigurosamente el acceso de dirigentes y periodistas. Las incógnitas acerca de la eficiencia de nuestro centro de cómputos añadían un nuevo toque de ansiedad. A partir de las 8 de la noche, 2 horas después de cerrarse el comicio, esa ansiedad comenzó a convertirse en temor y frustración. Los informes nos iban llegando lentos, espaciados, notoriamente rezagados en relación con los datos oficiosos que iban adelantando las radios y en algunos casos atrasados con respecto a los que iban proporcionando con reciente reticencia el Ministerio del Interior. Nuestros corresponsales en varios distritos estaban fallando, y no en remotas aldeas, sino en el conurbano industrial y en la propia capital federal. Por primera vez vi a Cámpora perder los estribos. Dejando de lado su cortesía habitual, me ordenó a los gritos que los llamara y los amenazara con la expulsión. Mantuve diálogos telefónicos bastante ásperos, pero la mayoría de los morosos se disculpó y nos empezó a llegar la información con mayor frecuencia y celeridad. Nuestros primeros comunicados denunciaron diversas irregularidades perpetradas en mesas de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Cámpora y Solano Lima seguían los acontecimientos desde un descarado salón del primer piso. Poco después de las 8:30 de la noche, el clima ganador que había reinado todo el día comenzó a explotar en batidas de palmas y alaridos de júbilo. Los parciales iban prefigurando una tendencia inequívoca. El frente había picado en punta y se alejaba de su inmediato seguidor, la Unión Cívica Radical. A los aplausos y alaridos de adentro iban contestando las aclamaciones y los cánticos de los que venían a festejar el triunfo, desafiando la prohibición oficial de organizar manifestaciones. De inmediato comenzaron a llegar refuerzos policiales que reprimieron con dureza. No obstante, los manifestantes expulsados de una esquina se juntaban en otra, en una especie de juego que era observado y festejado por los partidarios que estaban dentro de Oro, que aplaudíamos desde los balcones. El general Lanusse estaba anonadado. Aunque descontaba que el Frejulia obtendría la mayoría, no esperaba la proporción que alcanzó. Había pasado parte del domingo en Olivos, pero luego se trasladó a La Rosada para visitar la sala de cómputos. Un gesto formal porque la verdadera información no estaba en esos pizarrones, sino en sucesivos informes escritos que le hicieron pasar
varios malos momentos. El Frente Justicialista estaba arrasando en todo el país, incluida la muy civilizada capital federal. Su candidato, Ezequiel Martínez, no había alcanzado ni el 3%. A las 10 de la noche, el candidato subió hasta el segundo piso, donde estaban los periodistas, para leer un comunicado solicitando a todos los compañeros peronistas que evitaran caer en provocaciones. No contestó preguntas y regresó al primer piso para comunicarse a solas con Juan Perón y adelantarle parciales propios y los escasos datos oficiales. Eran poco más de las 11 en Buenos Aires y las 3 de la madrugada en Madrid. Según nuestras proyecciones, superábamos el 52%, según las del equipo cibernético del PRODE, asimilado en esas jornadas por el Ministerio del Interior. El Frejuli tenía un 36% contra el 18% de los radicales y algo menos de Manrique. Jugado en favor de los radicales, Alejandro Romay polemizaba en cámara con dos periodistas de su canal, Omar Gómez Sánchez y Osvaldo Papaleo, que cuestionaban las proyecciones oficiales. Papaleo, casado con la actriz peronista Irma Roy, había adherido oficialmente al Frejuli y Gómez Sánchez integraba reservadamente la 26 de enero. 3 días más tarde, Romay sancionó a los rebeldes impidiéndoles aparecer en cámara. El general, que apoyó aquella larga vigilia en varios cafés y una media docena de cigarrillos, había ido recibiendo todos los télex que le enviábamos y que le iba pasando un López Rega exultante. Armando Puente, el corresponsal de Panorama, lo vio calmo. Solo sus ojos reflejaban la satisfacción del estratega que ha ganado la batalla decisiva. A la 1 de la madrugada la policía cargó con fiereza contra los manifestantes más tenaces. Un perro desgarró la falda de una mujer y otra compañera fue desmayada de un culatazo y atendida en la sede del Frejuli. Con Marilina Ross nos trepamos al techo de un camión de exteriores y pedimos a través de las cámaras que los sindicatos enviaran ambulancias. Cerca de las 2 hicimos trascender que habría una conferencia de prensa del candidato donde anunciaría el triunfo frentista. El Ministerio del Interior daba los resultados con cuentagotas, pero las radios comerciales definían la tendencia. El Frejuli se distanciaba cada vez más de los radicales. Los guardias de la puerta tenían cada vez más trabajo, seguían llegando dirigentes, candidatos, familiares y amigos que debían atravesar el cerco represivo y una verdadera muralla de carne que no dejaba un centímetro libre en la cercanía del portal. Amanecía en Puerta de Hierro cuando el delegado volvió a comunicarse con el general para decirle que habíamos superado la barrera del 50%. Perón se retiró a descansar y Puente conjeturó. Quizá, mientras subía a su dormitorio, pensara que había quedado atrás para siempre la inquietud que lo obsesionara tantos años, la posibilidad de seguir el trágico destino de San Martín y Rosas, es decir, morir en el exilio. A las 3 de la madrugada, los periodistas somnolientos que aguardaban la rueda de prensa del candidato fueron despertados por una voz femenina que gritó: «Acaban de anunciarlo por radio, el Frente sacó más del 50%. Era nuestra propia información que rebotaba, pero motorizó nuevos entusiasmos, la marcha y luego llantos, palmas y abrazos, que se interrumpieron con la noticia de que el Ministerio del Interior había suspendido por unas horas la difusión de los cómputos finales. Los periodistas extranjeros que seguían los guarismos en el patio de palmeras de la Rosada maldijeron abiertamente. Los datos correspondían a un total de 1.389.166 votos válidos, apenas el 10% del padrón. En ese módico parcial, Cámpora, Solano, Lima sumaba 548.593 sufragios, menos del 40%, contra 311.391 de Balbín Gamón, menos del 24%. Era evidente que la dictadura militar no lograba digerir una derrota de semejantes proporciones. El candidato, preocupado, ordenó que los apoderados del Frente realizaran indagaciones en la Junta Electoral y en el Ministerio del Interior. Simultáneamente envió a Yambí y a Lalo Paz al comando en jefe del ejército donde funcionaba la sede del comando electoral para reclamar por la lentitud del escrutinio. Hubo excusas pero ninguna respuesta satisfactoria. En Oro y Santa Fe suspendimos la conferencia y la casa de los locos Adams comenzó a vaciarse. Eran las 4:30 del 12 de marzo, pero Santa Fe
Por Santa Fe pasaban todavía algunos automovilistas trasnochadores y peronistas que pautaban la victoria a golpes de bocina. Soplaba una brisa fresca y no queríamos dormir. Con Silvia, Dardo, Cristina y los muchachos de la secretaría nos metimos en un boliche de dados y ginebras cercano a Plaza Italia. Armamos un interminable convoy de mesas que alborotaron el alba y fuimos al centro de atención de los otros parroquianos y caminantes que nos hacían la ve de la victoria, hasta que un borracho genial atrajo las miradas de todo el mundo. Era un viejito delgado y narigón que recorría las mesas con un gigantesco copón de vidrio repleto de cerveza helada y espumante, del cual daba de beber un sorbo a cada concurrente. Mientras nosotros nos íbamos a dormir en Buenos Aires, Perón se despertaba en Madrid, daba una vuelta por el jardín de la Quinta y luego redactaba un mensaje de felicitación al pueblo argentino y a los compañeros peronistas. Antes del texto mecanografiado, el general había escrito en el borde superior de su puño y letra: «Querido Cámpora, con mi abrazo más afectuoso le hago llegar en mi enhorabuena. Mi enhorabuena. Saludos a los muchachos. Juan Perón». El documento que el tío leería esa misma noche fue enviado por Miguel Bani a través de un mecanismo absolutamente novedoso, el telefacímil o telefax, del cual la Siemens había hecho un prototipo que regaló al líder argentino. Otro aparato igual llegó en la noche del 12 de marzo a Oro y Santa Fe. El saludo abarcaba a electores y a elegidos, a partidarios y adversarios, a quienes convocaba por igual al patriótico esfuerzo de la reconstrucción nacional, superando los enfrentamientos del pasado. Estaba fechado en Madrid el 11 de marzo y llegó a manos de Héctor Cámpora antes de que el gobierno admitiera el triunfo. En la tarde del 12, Jambí y Eduardo Paz regresaron al comando en jefe, donde solicitaron una entrevista con el general López Aunfranc, pero fueron recibidos por el general Betty, quien les aseguró que no había ninguna intención de obstruir los resultados. Muy suelto de cuerpo, les dijo que el Frejuli había obtenido el 47,07% de los sufragios. Jambí y Paz eran portadores de resultados más favorables al Frejuli, pero aceptaron las explicaciones del general Betty, como así también los resultados manejados en dicho ámbito. A esas horas Cámpora recibió un llamado de Ricardo Balbín felicitándolo por ser el hombre elegido por la democracia argentina y anunciándole que el radicalismo retiraría su fórmula de la segunda vuelta. Aunque el frente no había superado el 50% de los votos, estaba tan cerca y ellos tan lejos, con un 21,5%, que no tenía sentido competir. El tío agradeció realmente conmovido las palabras del viejo adversario y le dijo: «Doctor Balbín, la victoria tiene por destino la reconstrucción nacional, ya que no se trata de un triunfo personal, sino de la unidad de la nación, por la cual seguiremos trabajando juntos». El gesto inteligente de Balbín convertía a Cámpora en virtual presidente electo. Solo faltaba que el gobierno lo reconociera. Pero el gobierno, inaugurando una línea argumental que tendría seguidores, atribuyó a fallas técnicas en el sistema de computación el largo parate en la difusión del escrutinio provisorio. Había que presionarlos para que aflojaran. Reuní a los periodistas y les hice saber que Balbín acababa de llamarlo a Cámpora para felicitarlo como virtual ganador. Luego le suministré los guarismos de nuestro centro de cómputos, según el cual habíamos obtenido 6.629.407 sufragios sobre un total de 12.627.442 votos válidos, lo que representaba el 52,5% de la votación. Al rato el propio Cámpora salió a denunciar como inexplicable la falla técnica esgrimida por Sajón. Esa denuncia, le escribió más tarde el general, puso en claro nuestra firmeza en defender el resultado comicial y en alguna medida contribuyó a que Lanús se enviara al jefe de la Casa Militar. A las 18:30, un Lanuse mortuorio ingresó a la sala de cómputos del Ministerio del Interior, declarando a los periodistas presentes: «Necesito tomar una impresión personal y directa de la situación». Era de nuevo una frase hueca, ya le habían confirmado la magnitud del desastre. Después se encerró a dialogar con López Aunfranc y los otros comandantes. Para la prensa nacional y extranjera citada en La Rosada a las 7 de la noche, empezaría una larga guardia que recién llegaría a un desenlace 3 horas y media más tarde. En el interín,
La conducción radical había aumentado el disgusto de Lanusse al hacerle saber a Monroy que no concurrirían a una segunda vuelta. Sombrío, irritado, el cano se inclinó sobre el auricular y llamó al brigadier Roberto Bortot, jefe de la casa militar. Estábamos con Dardo, haciendo cola para hablar con el tío, cuando le vimos acercarse por el pasillo, vestido con su uniforme de oficial superior de la Fuerza Aérea, para ser introducido en otra pieza del conventillo de venida despacho de Héctor Cámpora. Enfrentado al hombre de la camisa azul, el brigadier Bortot se cuadró y le dijo, con toda la solemnidad del caso: en nombre del presidente de la República, teniente general Lanusse, cumplo en comunicarle que es usted el presidente electo de la República Argentina. Luego le informó que había sido designado por el presidente para invitarlo a la Casa de Gobierno y ofrecerle toda la información que pudiera requerir. Eran las 9 de la noche. A las 10:15, Lanusse habló en cadena al país, admitiendo con reticencias el triunfo del Frejuli y presentando la supresión de la segunda vuelta como una concesión de su gobierno. Las cifras que se disponen hasta el momento no le adjudican a esa conjunción, el Frejuli, la mayoría absoluta, pero su porcentaje es tan aproximado a ello y su diferencia con el segundo partido es tan apreciable que prácticamente se estima que no sería temerario considerar como fórmula triunfante a la que integran los doctores Héctor José Cámpora y Vicente Solano Lima. Luego reveló que el gobierno tomaría contacto con el presidente electo, cosa que ya había hecho una hora antes, que pondría a su disposición todos los elementos informativos necesarios y que estaba dispuesto a dialogar sobre cualquier otro aspecto que coadyuve al supremo interés de la República. Estoy tranquilo con mi conciencia, dijo el presidente de facto, asegurando que a partir del 26 de mayo estaría en el país, a disposición del gobierno constitucional para que juzgase su conducta. Parafraseando a Churchill, sentenció: nada hay que supere a la democracia. La democracia argentina venía a reforzar una tendencia hemisférica hacia los programas nacionalistas y socializantes que se había verificado una semana antes en las elecciones chilenas, donde la Unidad Popular de Salvador Allende había sacado más votos que en los comicios presidenciales de 1970. A esa altura, faltando todavía 950 mesas por escrutar, los resultados oficiales eran los siguientes. Cámpora Solano Lima, Frente Justicialista, 5.982.100, 49%. Balbín Gamón, Unión Cívica Radical, 2.584.257, 21,5%. Manrique Martínez Raimonda, Alianza Popular Federalista, 1.797.139, 14,7%. Allende Sueldo, Alianza Popular Revolucionaria, 869.975, 7,13%. Martínez Bravo, Alianza Republicana Federal, 332.557, 2,72%. Chamizo Ondartz, Nueva Fuerza, 255.741, 2,09%. Gioldi Balestra, Socialista Democrático, 112.273, 0,92%. Coral Ciapone, Socialista de los Trabajadores, 76.555, 0,62%. Ramos Silvetti, Frente de Izquierda Popular, 61.747, 0,5%. Después que habló Lanusse, algunos periodistas extranjeros se quejaron de manera más o menos directa ante sus colegas argentinos. Richard Stein, de la BBC de Londres, declaró a Gente: me molestó la demora en la entrega de los cómputos oficiales. El presidente nos citó a las 7 de la tarde y recién habló a las 22:30, cuando ya hacía más de una hora que el jefe de la Casa Militar le había notificado a Cámpora el resultado final de las elecciones. En el mejor de los casos, tengo que pensar que es una falta de cortesía con la prensa extranjera. Cuando se cayó el presidente de facto, tomó la palabra el virtual presidente electo, como lo llamaban las radios,
Lanusse lo hizo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, de uniforme y con todos los atributos formales del poder. El tío en el cuartujo de la casona que mejor pudimos adecentar, bajo un póster del general montado al manchado, escoltado por Abal Medina y Lorenzo Miguel. Unos minutos antes, llamó a Madrid para informarle al general que el triunfo había sido reconocido de manera informal por los radicales y el gobierno. Para evitar eventuales contramarchas, siguió utilizando el lenguaje enérgico que le había dado tan buenos resultados desde el comienzo del lucha y vuelve. El Frente, reiteró, había ganado por más del 50% y esa afirmación era irrebatible. Luego informó acerca de la visita del brigadier Bortot y leyó el mensaje del jefe convocando a la unidad nacional. Cuando concluyó, se dirigió al balcón, seguido por la nube de dirigentes, militantes, periodistas y arribistas que sudaban bajo los reflectores. 2 pisos más abajo se podía escuchar el océano. En cuanto se confirmó el triunfo, el país soterrado se lanzó a la calle. Al comienzo la policía intentó contener a los manifestantes, pero no pudo impedir que uno a uno fueran invadidos todos los barrios de la capital y todas las ciudades del país. Hubo cientos de detenidos que recuperaron la libertad en pocas horas. En la calle Gallo, casi esquina Santa Fe, se produjo un incidente menor cuando un grupo de manifestantes, seguidores del tirano ausente, encaró la casa de departamentos donde vivía el almirante Rojas para mentarle la madre y gritar consignas sobre Trelew. Un grupo de señores que Rojas presentó ante la policía como amigos suyos y eran infantes de marina, hizo retroceder a los revoltosos con armas en la mano. Esta es la segunda noche, escribió el marino, que la tranquilidad pública y privada ha sido conmovida en las proximidades de mi casa. En el conurbano bonaerense, donde Oscar Videgain había triunfado holgadamente, los peronistas se agruparon para entrar a la gran ciudad en caravana. Las columnas se armaban de manera espontánea. Un automovilista hacía sonar la bocina de forma intermitente y se le iban sumando otros autos. Las hileras más pequeñas eran afluentes que desembocaban en el torrente de las avenidas, donde a los manifestantes motorizados se les iba sumando miles de peatones, miles de percusionistas que usaban bombos, redoblantes y tachos de basura, que golpeaban los carteles metálicos de Ezequiel Martínez en las columnas de alumbrado, aumentando el candombe enloquecedor de las bocinas hasta el paroxismo. No prosperaban las consignas parciales, sino las unitarias como el "Oh, Perón" y el clásico "Argentina". Desde las casas adictas les tiraban papel picado. Había algo de murga futbolera y carroza de carnaval en esas pick-ups desbordantes de descamisados, pero los retratos de Perón, Evita y el tío recordaban que el festejo iba más allá de la nostalgia, que una nueva generación había logrado engendrar su propio 17 de octubre. Los ríos iban desembocando en la cuenca de Oro y Santa Fe. El centro magnético donde habían vuelto a menudear palos y gases hasta poco antes de la medianoche, cuando el gobierno levantó la prohibición de las manifestaciones y retiró los efectivos policiales. Mientras se replegaban, los mismos policías que acababan de reprimir saludaron a los manifestantes haciendo la B. Había 50.000 y pronto hubo 100.000 personas. El cardiocirujano Bellisi conducía los puestos sanitarios, militantes de la JP dirigían el tránsito. Los cantitos eran burlones. Lanusse, mirá qué papelón, habrá segunda vuelta, la vuelta de Perón. O si no, con la tonada de La mar estaba serena. Se está poniendo de moda tirar gorilas al mar. Lanusse, que es precavido, está aprendiendo a nadar. Martín me había preparado, forzando la memoria, una lista de los caídos desde el 55, que pretendía ser exhaustiva. Cuando me asomé a leerla desde el balcón del segundo piso, callaron las consignas y se alzaron 100.000 bravos. Empecé, creo, con el general Juan José Valle, y el océano respondió: presente. El tío dialogó con los sobrinos hasta la madrugada. En sucesivas apariciones donde agarraba un megáfono e informaba que había hablado con el general, aconsejaba no caer en provocaciones o juraba que renunciaría el día en que perdiese la confianza de Perón y el pueblo. Varias veces anunció que el general regresaría muy pronto a festejar su triunfo y remató: no seré presidente ni un solo día si el general Perón no está en la Argentina. Hubo un bramido homogéneo
que tapó las pugnas entre la patria socialista y la peronista, que se insinuaban bajo el clamor unitario. Alguien inició la marcha y todos nos pusimos a saltar y cantar, temerariamente, sobre ese balcón de hierros oxidados y mampostería rajada, que retemblaba como un tablón y amenazaba desplomarse sobre la multitud. «Esto se va a caer», dije en voz alta, mientras saltaba.